Bueno, benvidas, benvidos a todos a esta xornada de este webinar de Son Árbore, o segundo do noso ciclo. Bueno, para as persoas que non coñezades o proxecto, Son Árbore é unha iniciativa que nace para dar visibilidade da importancia do arboredo nas nosas cidades. Bueno, é unha colaboración de 3 entidades, Sociedade Galega de Historia Natural, Ateneo de Ourense e Sustinea. Entre nós traballamos para promover un cambio de xestión e mellorar a retomar ese vínculo, esa sensibilidade perdida, ou que parece perdida. Agora mesmo estamos desenvolvendo un ciclo de webinars online no que intentamos convidando a distintas personas que estén relacionadas coa árbore desde distintos puntos. Entón queremos amostrar esa visión holística de toda esa importancia do arboredo. Entón, neste caso temos este gran honor de ter con nós a Ángela Araujo. Vou facer unha pequeniña introducción. Ángela Araujo é un fotógrafo de natureza con unha gran experiencia, leva 40 anos nesta profesión, tanto, 40 anos en fotografía e en cine de natureza. E tamén imparte un obradoiro na Casa Encendida de Madrid, ademais dende os comezos da Casa Encendida, fai 15 anos, en relación tamén á fotografía de natureza. Penso que imos comezar, non quero dilatar máis esta presentación. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la invitación, en primer lugar, y gracias a todo el mundo que se ha conectado para oír y ver, porque en mi caso se trata más de ver que de oír, ¿no? Lo que tengo que contar, ¿no? Vivo en un bosque y eso es literal el asunto. De hecho, un poco más arriba de mi casa, esta es la vista que hay de las Islas Cíes y del Atlántico. Vivo en una zona de Pontevedra que se llama los Montes do Ceo. Bueno, antes de todo quería disculparme por no hablar gallego. Soy de una familia que en algún momento tuve bisabuelos gallegos, pero luego emigraron y la familia dejó Galicia, ¿no? Y yo ahora he vuelto y vivo efectivamente en este lugar, en los Montes do Ceo. Pasamos foto. He pasado toda mi vida con una relación bastante cercana con el bosque. Mi infancia fue entre pinares, mi juventud en un pleno bosque mediterráneo en Extremadura. Esto que veis en la siguiente imagen es mi casa, es mi entorno donde vivo. El bosque, el árbol en sí, el árbol como elemento, es el principio de un bosque, ¿no? Es una enorme complejidad, es un organismo vivo absolutamente fascinante que empieza siendo de una enorme generosidad, porque el árbol es un ser vivo que se da absolutamente para todo su entorno. Todo lo que hace produce un efecto, un efecto inmediato en todos los seres vivos de su entorno, alberga como una gran comunidad de vecinos, alberga un sinfín de seres vivos y es en definitiva una forma casi perfecta de comunidad, ¿no? Aquí veis algunos de los árboles que tengo en el entorno más inmediato, que son carballos ya muy añosos, con unos tamaños inmensos, ¿no?
y que han quedado en los bosques de galería, en las fragas, en las zonas cerradas del valle, pegadas a los arroyos, y ahí se han salvado de las cortas, se han salvado de los incendios durante muchos años y han conseguido llegar a ejemplares centenarios y maravillosos, ¿no? El bosque es sobre todo es un ecosistema en perfecta armonía, ¿no? Es similar a una orquesta musical, a una orquesta sinfónica perfectamente afinada, perfectamente acompasada y perfectamente dirigida, ¿no? En el bosque no hay nada superfluo, todo lo que habita en el bosque ocupa su lugar y ocupa su lugar en armonía. Es un ejemplo que deberíamos tener los humanos permanentemente, el ejemplo del bosque, de cómo es capaz de convivir cientos, miles de especies diferentes sin atacarse, sin agobiarse, en una armonía prácticamente perfecta, ¿no? Y el principio de todo bosque, de todo árbol, es esto que estáis viendo en esta imagen en el primer término. Es el lugar donde ocurre, donde vive, donde se desarrolla el bosque, ¿no? Pasamos foto. Es el espacio del suelo. El suelo, pasamos foto. El suelo es digamos, es el gran olvidado en todo, en todos los tratados de biología, de ecología, de etología. El suelo siempre es un elemento que queda como normalmente bastante fuera de la comunicación normal, de lo que se suele hablar de él. Y es el espacio donde es uno de los ecosistemas con la mayor diversidad vital del mundo, ¿no? Tener en cuenta que pasamos la foto, que en 1 metro de profundidad, yendo 1 metro hacia abajo en el suelo, podemos encontrar millones de bacterias, cientos de miles de algas, de hongos, de insectos de todos los calibres, desde los puramente microscópicos hasta grandes insectos. Y en el primer estrato del suelo, donde el suelo es fértil, vamos a encontrar millones de plantas también, millones de variedades de plantas. Entonces, realmente conocemos por los espacios divulgativos, por la televisión, por miles de elementos de comunicación, sabemos de la biodiversidad de un arrecife de coral, de lo maravilloso que es, pero nunca nos hablan del suelo, ¿no? Y el suelo es con gran diferencia el elemento más rico en vida de todo el planeta, ¿no? Y en el suelo es el mundo de las raíces. Vamos a empezar a ver el árbol pues desde su parte interna, ¿no? Las raíces del árbol es una estructura general, es la más grande, la más compleja de todo el árbol. Llega a veces a cientos de metros de profundidad las raíces y cumplen una cantidad de funciones innumerables, porque no solo sujetan el terreno, que es la más evidente, ¿no? que colaboran con el paisaje, colaboran en sujetar la tierra que tienen alrededor y contribuyen de forma importantísima a consolidar los paisajes, ¿no? A evitar la erosión del suelo, ¿no? Y a su vez el suelo que tenemos debajo, el sustrato mineral del suelo, nos va a determinar el tipo de árboles, ¿no? Entonces, si partimos desde la parte puramente mineral del suelo, ya sea un suelo calizo, un suelo ácido,
un suelo de cuarcitas y de pizarras o un suelo arcilloso, arenoso, nos va a determinar directamente cuál es el tipo de bosque que va a albergar encima y de plantas y de vegetación que vamos a tener, ¿no? Aquí veis cómo las raíces de los carballos sujetan la orilla de los ríos y vemos también raíces de aliso entrando en el agua, ¿no? Es la parte, digamos, que las microrrizas, que es la parte más pequeña y la parte final de la raíz, que llega a alcanzar cantidades millonarias, absolutamente tremendas, ¿no? de millones de raíces conectándose por el suelo. También hacen el milagro de retener el agua. Las raíces de un árbol pueden retener tanta agua como un depósito de agua, ¿no? Entonces, cumplen infinitas funciones porque airean el suelo, lo oxigenan, lo retienen y a su vez almacenan el agua no solo para el árbol, sino para el resto de especies que viven en el bosque, ¿no? Entonces las raíces son, pues eso, como su propio nombre indica, el principio, el inicio, la parte fundamental donde el árbol se sustenta. Y en el suelo empieza realmente el gran festival de la vida, el que nos es visible en un paseo, en cualquier momento que estemos rodeados de árboles, empezamos a ver la enorme complejidad de la vida bajo el bosque, ¿no? Aquí tenéis una imagen de esas pequeñas selvas con millones de especies diferentes, donde la hierba, el estrato herbáceo, pues se convierte realmente, cuando lo vemos de cerca, yo es algo que recomiendo siempre, el tumbarse en el suelo y en un prado y observar lo que ocurre en un espacio cercano a ti entre la hierba, ¿no? Hay un sinfín de maravillas que observar ahí. Y es el primer elemento de esa comunidad inmensa de vecinos que es un bosque, ¿no? Y toda esa materia vegetal, toda esa multiplicidad de vida tan enorme que hay en el suelo, en el momento que se descomponen, que empieza el mecanismo de compostaje natural del suelo, da lugar a otro mundo y a otro orden de seres vivos impresionante, que son los hongos. Todo empieza realmente con la parte última que llegaremos del árbol, con las hojas. Todo empieza con la caída de la hoja, ¿no? El árbol es capaz de preparar su propio alimento, invertir en su futuro con las hojas. Entonces, cuando caen las hojas y empieza la descomposición de las hojas del árbol, se produce esa descomposición que va a dar lugar al mundo de los hongos, de los líquenes, de los musgos y, en general, a la fertilidad del suelo, que es en el fondo es el elemento del que luego va a depender el resto de la vida en la superficie de la Tierra, ¿no? En los suelos sin fertilidad, pues apenas puede crecer ningún tipo de ser vivo, y son los árboles y es la propia materia orgánica de la vegetación del bosque la que al completar su ciclo vital y desaparecer con su descomposición, crean el origen y la fertilidad del suelo, que es en principio el principio de la vida en el suelo, ¿no? Los árboles preparan esa fertilidad y las hojas no se ponen amarillas en otoño por casualidad, porque el árbol desarrolla unas enzimas en las hojas que van a ser capaces de favorecer la descomposición de la hoja y a su vez la absorción
por otros organismos de los hidratos del carbono y de las materias y de los nutrientes de las sales minerales que están en las hojas de los árboles. Aquí tenemos otra foto de hongos que no sé qué especies son, pero como veis crean un mundo de una belleza y de una riqueza enormemente grande. Los líquenes son otro de los elementos que están presentes tanto en el suelo como en las superficies minerales, como en las ramas de los árboles, ¿no? Los líquenes son uno de nuestros mejores ejemplos de cómo debería ser la vida para todos, ¿no? Un líquen no es ni más ni menos que la simbiosis entre una alga que se ocupa de obtener la humedad y de gestionar el agua para el organismo vivo, y de un hongo que es capaz de obtener los nutrientes de la descomposición del suelo, ¿no? Entonces, individualmente cada uno no sería capaz de desarrollar la vida, pero juntos el alga y el líquen, el alga y el hongo, crean el líquen, y a su vez necesitan de la aportación de una levadura, o sea que viene a ser una simbiosis de tres elementos vivos, de tres órdenes diferentes de la vida, que se unen para crear un elemento único, el líquen, ¿no? Es fascinante el mundo de los líquenes, hay una gran variedad de ellos, y yo creo que es un gran ejemplo en estos momentos donde estamos viendo situaciones difíciles y la falta de solidaridad en muchísimos casos, ¿no? La falta de comprensión de que somos todos juntos, la humanidad y el planeta somos inseparables y no podemos tomar decisiones por separado ni decisiones egoístas. Nos encontramos con ejemplos como los líquenes, que son capaces de convivir en una perfecta armonía dentro de un bosque que vive en armonía, y yo creo que es un gran ejemplo a seguir en estos momentos y a comprender, ¿no? Seguimos viendo hongos en el suelo, en este caso en un pinar del sistema central en España, y vemos la variedad, realmente es infinita la variedad de vida en el suelo, ¿no? Podríamos estar horas viendo diferentes especies, pero claro, no os voy a aburrir con un catálogo de imágenes del suelo. Los troncos sería como la siguiente parte del árbol y a su vez del bosque, que forma la arquitectura, la verdadera estructura del ser vivo, lo que vemos. El tronco también es la madera con la que hemos construido, la que nos da abrigo, la que nos da calor. No sé si lo veis en la imagen, tengo aquí detrás una chimenea donde está ardiendo leña, es el calor más cercano, más antiguo, es la madera, y el bosque siempre han estado unidos, y el árbol siempre ha sido generoso y nos ha ofrecido su madera siempre para bien de los humanos, ¿no? Los árboles, cuanto más grandes, más retorcidos, más especiales, más forman parte de la belleza de la naturaleza, son como auténticas esculturas vivas. Incluso cuando un árbol muere, no deja indiferente, suele ser un esqueleto bellísimo, a un muerto, ¿no? El árbol, ¿no? Aquí tenéis árboles que pertenecen a una serranía en Extremadura, y aquí veis el efecto de también otra forma de complicidad, de comunidad, la que hacían antiguamente los cabreros, los pastores de cabras en las montañas de Extremadura, que iban haciéndole cortes a los troncos de los árboles de tal manera
que se iban inclinando partes para que las cabras llegaran a comer, alcanzaran a comer las hojas, y al cabo de los años, de muchísimos años, adquieren esas formas absolutamente increíbles los troncos, ¿no? A su vez, los troncos son la gran estructura, el gran esqueleto del árbol que va a dar soporte a un montón de géneros de vida diferentes. Y tenemos, aquí veis también una imagen de un bosque de pino silvestre, también en el sistema central, cerca de Madrid. Y el bosque, ya sea de una manera o de otra, sea una especie de bosque, sea de hoja caducifolia o sea de hoja perenne, el bosque siempre está cumpliendo sus funciones para la propia naturaleza y para nosotros. Las ramas son también parte del soporte natural de otro tipo de líquenes que viven también un poco de la corteza, viven en el aire, y son todos los que viven en la parte más aérea del árbol, ¿no? Las hojas son digamos, el último elemento del árbol, el último, y como hemos visto antes, el primero, porque cuando la hoja cae se completa el círculo y crea la fertilidad del suelo, entonces permite la generación de nuevas especies y de nuevos árboles, ¿no? Pero a su vez la hoja es el laboratorio, es el perfecto panel solar inventado desde el principio de la vida, porque en la hoja se produce el efecto más sorprendente y más maravilloso de la naturaleza, y es que el árbol es capaz de obtener carbono del CO2 del aire, absorbe el CO2 y, mezclándolo con el agua y con la luz, lo convierte en carbono, en materia orgánica, y no solo produce la madera y produce toda la materia orgánica del árbol, sino que además está limpiando el aire que respiramos, ¿no? Y en estos momentos donde parece claro que el gran peligro al que nos acecha como especie viva es el cambio climático, ¿no? Entonces, el mantenimiento, el sostenimiento, el conservar cada uno de los bosques de este país, cada uno de los árboles, ya estén en el bosque, ya estén en los bordes de la carretera o en un parque de la ciudad o en una calle de la ciudad, cada árbol que conservamos es un elemento que está cumpliendo una función esencial, que es limpiar el aire de la atmósfera, ¿no? Aparte de la compañía, de lo bellos que son, de lo bien que nos hacen sentir los árboles, son realmente unos de los mejores aliados, junto con las algas marinas, con las hierbas, con el resto de la vegetación. Todo lo que es verde y tiene clorofila está cumpliendo esa función de ayudarnos y salvarnos de alguna manera del cambio climático, porque directamente lo que hacen es absorber CO2 de la atmósfera y convertirlo en materia orgánica, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental eso en el mundo de las hojas, y cada una de las hojas es ni más ni menos que un panel solar dedicado exclusivamente a esa función, ¿no? Absorber luz y CO2 y convertirlo a través de todo el mecanismo del árbol en materia orgánica. Aquí veis un poco la estructura de las hojas, cómo realmente están preparadas y diseñadas para esa captación de luz.
Como os decía antes, el árbol, llegado el otoño, cuando empieza su ciclo de decadencia, es su época de esplendor, es la época de los frutos, cuando el bosque se renueva. Y el principio de la renovación empieza con las propias hojas, ¿no? Ese ponerse amarillo a través de las enzimas que el propio árbol segrega para facilitar la descomposición. Y aquí veis un arroyo de montaña dentro de un bosque de abedules, donde queda muy claro que tanto el bosque como el propio río, su fertilidad, su futuro depende de la propia caída de las hojas, del propio bosque en descomposición, ¿no? Llegado el otoño. Pero el bosque no es solo árboles, no es solo una comunidad armónica y bien llevada, ¿no? En el bosque se está siempre en una animada compañía, ¿no? Hay miles de especies, no solo vegetales, sino también animales que conviven en el bosque, ¿no? Como la cicindela, este escarabajo, una especie de gran depredador del bosque a tamaños minúsculos, ¿no? También vemos que hay chinches como el que tenemos en la imagen, y lo que yo quiero mostraros aquí es un poco que el bosque es el lugar de la gran diversidad, el ecosistema del planeta donde más vida hay. Los que albergan mayor cantidad de vida son los fondos marinos en la primera capa de su espacio, donde hay luz solar, y los bosques, ¿no? Son los dos lugares del planeta donde mayor diversidad biológica hay, ¿no? Hay muchas más especies de aves, de insectos, de mamíferos y de todos los órdenes de la vida, hay muchas más en el bosque. Incluso las arañas es curioso porque se han llegado a contabilizar hasta 300 especies por metro cuadrado de bosque, en lugares especiales, por supuesto, ¿no? Pero llega a haber una cantidad asombrosa de variedad de arañas en todos los nichos, a diferentes alturas, en diferentes lugares. Es absolutamente asombroso, ¿no? Hasta los mamíferos, que digamos es las especies, el orden biológico con más, de mayor tamaño, de mayor entidad, ¿no? La barbantesa, muy propia de los bosques aquí en Galicia. Incluso en esta zona donde yo vivo, tenemos la suerte de tener este animalito que veis en la imagen, que es la salamandra colilarga, que es probablemente el endemismo de fauna más raro de toda la península ibérica, ¿no? Solo habita en el norte de Portugal y en el sur de Galicia, y es extremadamente rara, ¿no? Esta salamandra, y la tenemos aquí, es una especie prácticamente autóctona de esta zona de aquí, ¿no? El cambio climático está realmente haciendo estragos. Yo lo noto en los 30 años que tengo de experiencia en estos bosques, en esta zona de los Montes de Ceo de Pontevedra. Realmente la abundancia de anfibios, de reptiles que había en esta zona hace unos años era absolutamente asombrosa, ¿no? Había gran cantidad de lagartos verdinegros, de lagartos ocelados, de ranas de todo tipo, de sapos. Durante todo el año era constante la presencia de anfibios,
y ahora cuesta realmente muchísimo ver otra vez anfibios. Ves alguna rana patilarga, alguna rana común. Hace un par de noches me encantó porque salí a dar una vuelta por la noche con una linterna y vi 3 salamandras. Me pareció fantástico y hacía muchísimo tiempo que no veía salamandras por el campo y todo esto se debe realmente al cambio climático. Así que vuelvo a insistir, es absolutamente vital, es fundamental que nos impliquemos todo el mundo en la conservación, en todo lo que podemos participar como individuos en la lucha contra el cambio climático y en la conservación y en la defensa de los bosques y de los árboles, ¿no? Estamos en el bosque además, ¿no? Además el bosque que además de todas esas funciones y de todas esas cosas que hemos comentado, el bosque también es fundamental porque regula los caudales de agua. En esta temporada de otoño vemos todos los años, vemos cómo todo el sureste de España, en Murcia, en Alicante, en Valencia, se suceden una detrás de otra inundaciones absolutamente devastadoras, ¿no? Y sin embargo, el ejemplo está bien claro. En todo el norte y el noroeste de la península, que es una zona bien arbolada y con buenos bosques, aun lloviendo muchísimo más que en esas zonas, no hay inundaciones, o sea, son muy raras, muy escasas, muy ocasionales, una inundación, ¿no? Y no se debe ni más ni menos que a la presencia de que las cuencas fluviales están cubiertas de bosques y de árboles, ¿no? Que hacen esa labor que os decía antes en las raíces, retienen el agua y a su vez retienen la humedad, teniendo en cuenta que además, aun a pesar de las crecidas y de los grandes temporales atlánticos, ¿no? Donde llueve de forma bestial a veces, ¿no? Y de forma muy intensa, los, los cursos fluviales son capaces de retener el agua, las montañas son capaces de retener una parte muy importante del agua que cae y evitar que se produzcan esas grandes avenidas de agua, ¿no? También regulan con bastante facilidad, vamos, con bastante naturalidad, regulan la temperatura y regulan el clima, ¿no? Y lo que es también interesantísimo es que el bosque atrae a su vez el agua y atrae las nieblas y atrae la humedad, ¿no? Entonces, sobre un bosque lo habitual es que haya un 30% más de precipitaciones que en zonas donde no hay bosque, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también un poco lo que hablábamos antes del cambio climático y de los problemas derivados del cambio climático, como que son los fenómenos extremos meteorológicos, el tener una cubierta forestal, tener árboles y tener bosques, también es una forma importantísima de defensa frente a estos cambios que están ocurriendo en el clima. Y también, bueno, el bosque es básicamente una fuente, por lo menos para mí lo es una fuente de inspiración, es una fuente de elementos que cuando eres capaz de observarlos y de detenerte a ver ese bosque en detalle, pues estás viendo realmente un mundo fantástico, maravilloso y absolutamente bello. Porque el bosque es básicamente forma, ¿no? Es un mundo donde encontramos todo, las formas más abstractas, más... No hay diseño que no haya encontrado no hay diseño moderno que no haya encontrado un paralelo en una forma dentro del bosque. También es color, están todos los colores del arco iris, están en el bosque, todos los matices, están todas las formas, están todos los colores, están todas las texturas.
y también es la luz, ¿no? En el bosque son infinitas formas de luz, infinitas formas de inspiración a través de la luz. Y sobre todo, el bosque es belleza y es calma. El bosque nos aporta un sentimiento de comunidad, de un buen rollo, en definitiva, ¿no? Compartimos el mismo sistema. Esto me explico. Aquí veis en esta imagen el dibujo que hace el agua al retirarse la marea en la playa. Al bajar la marea, el agua dibuja su cauce, sus recorridos, crean esa imagen que veis ahí, esas huellas que nos recuerdan exactamente a la dinámica de los fluidos, exactamente a las estructuras fractales que tiene la vegetación, que tiene la forma del árbol. Aquí veis unos robles en invierno, cuando está completamente pelado el árbol y no tiene hojas, y solo vemos lo que es su estructura, ¿no? Pues es exactamente igual que los dibujos que hace el agua al transcurrir, al bajar la marea, crea esas formas que son exactamente igual que las de la forma que crea el árbol, ¿no? Y a su vez son exactamente igual que las estructuras de los líquenes, que las estructuras que tiene la propia hoja del árbol, las nervaduras de las hojas del árbol responden a la misma estructura fractal, ¿no? Uh-huh. Sí, esto es una representación de una neurona directamente, ¿no? Entonces, bueno, responde exactamente a la forma idéntica del líquen, a la forma idéntica del árbol, de la estructura del árbol y a la forma idéntica de los dibujos que crea la marea cuando baja en las playas, ¿no? Y aquí tenéis una ilustración hecha hace muchísimo tiempo por Ramón y Cajal, cuando ilustró los estudios que estaba haciendo sobre el sistema neuronal de nuestro cerebro, ¿no? Y describe las neuronas de nuestro cerebro, las describe exactamente como un árbol neuronal, ¿no? Como una estructura que tiene ramas y se ramifica y se crea, digamos que nuestra memoria, nuestras sensaciones, nuestra sensibilidad y nuestras ideas se crean en una estructura idéntica al árbol. Aquí veis el reflejo de un aliso, de las hojas de las ramas de un aliso, y es que es exactamente igual que la estructura neuronal de nuestro cerebro, ¿no? Aquí tenéis un árbol neuronal del museo, es una lámina del Museo de Ramón y Cajal, y es efectivamente nuestro cerebro es un bosque que piensa, ¿no? Y yo quiero pensar, y me gusta hacerlo así, que realmente nos sentimos muy bien, somos parte del bosque, el árbol es una parte de nuestra vida y nos sentimos bien porque en el fondo nuestro organismo, tanto el sistema circulatorio de nuestra sangre en el cuerpo como el del sistema linfático, como el de nuestras neuronas, son árboles. Así que en el fondo somos árboles de dos patas, que no tenemos raíces, pero somos árboles que piensan y árboles que sienten, ¿no? Y bueno, y hasta aquí llega lo que quería contaros. Y me despido con esta foto que veis aquí de un árbol también caído, ese
cadáver tan bello que os decía antes que puede llegar a ser un árbol cuando deja de ser un organismo vivo, ¿no? Y no sé, yo estoy dispuesto para cualquier consulta o para cualquier cosa que queráis comentar. Creo que podemos pasar el vídeo que tenías preparado para el cierre, Ángel. Bueno, sí, ¿Te parece bien? Sí, lo podéis pasar cuando queráis, ¿vale? Bueno, hemos terminado con el vídeo. Parece ser que, bueno, no ha entrado el audio, pero me parece que las imágenes valen cualquier audio, vamos, no, no hace falta, Bueno, solo no tenía hace un poco falta más. de sonido del río y una música muy bonita, ¿no? Bueno, sobre todo, Ángel, darte las gracias, aún con todos estos problemas técnicos que hemos sufrido, ha sido muy interesante, fascinante y ha habido muy buen entendimiento entre María y tú, excepto algunos momentitos, por lo general parece que estabais sincronizados. O sea, que ha salido Muy todo bien. muy bien. Bueno, eso, me ha parecido fascinante, de verdad. Inspiradora tu presentación y personalmente me ha llamado la atención pues esas referencias que has hecho pues cuando has hablado de los líquenes y cómo podemos esa referencia con nuestras comunidades, ¿no? Con el ser humano y cómo convivimos y sobre todo en los tiempos que corren actualmente. También bueno, que nuestro cerebro es un bosque que piensa, pues va muy en lo que se quiere mostrar, ¿no? Desde Son Árbore, ir un poco más allá, es maravillosa esa imagen. Entonces, hay algunas preguntas si te parece bien, podemos empezar con alguna duda, alguna pregunta que ha aparecido en el chat. Yo, bueno, quería empezar porque esta sensibilidad y esta manera de transmitir, que pareces un fotógrafo, pero un poeta también, ¿cómo empezaste? Porque ¿en qué momento empezaste a filmar o a fotografiar la naturaleza? ¿Esto te viene de familia o de qué pasa? Bueno, ¿Cómo empezó? realmente fue una decisión, una vocación tardía, ¿no? Porque yo empecé a hacer fotos pues prácticamente con 20 años en un momento complicado de mi vida, que no viene a cuento entrar en detalles, pero de repente fue como una decisión liberadora, ¿no? Estaba en la universidad con mil dudas sobre qué hacer con mi vida y de pronto vino como una inspiración. Agarré una vieja Rolleiflex que mi padre tenía en casa y, y comencé a hacer fotos. Y desde ahí hasta ahora no he parado de hacer fotos y en un momento no puedo calcularlo ahora,
Pues con mi hermano Joaquín apareció la oportunidad de trabajar en una serie que se hizo para televisión española y a partir de prácticamente de ese momento empecé a trabajar con imagen, no solo ya imagen fotográfica, sino con imagen en movimiento, con una imagen por fotograma o con 24 fotogramas por segundo, ¿no? Y empecé a trabajar directamente en cine y luego en vídeo y luego en vídeo digital y luego finalmente en el cine digital, que es en lo que estamos actualmente. Y he pasado, bueno, pues prácticamente, pues eso, toda mi vida profesional alternando. Al principio era una cosa que prácticamente hacía yo solo, que era dedicarme por temporadas al cine o a la fotografía, y ahora es algo que la fotografía digital ha puesto al alcance de todo el mundo, puesto que las cámaras, en una misma cámara se puede hacer tanto la filmación como la fotografía, y se ha convertido en una práctica habitual, pero durante muchísimos años yo era de los pocos fotógrafos en España que filmaba naturaleza a la vez, ¿no? No sé si te contesto a lo Sí, que me preguntabas. por supuesto, por supuesto. Hay otra pregunta, Ángel. ¿Qué consejo le darías a aquellos que nos estamos iniciando en el mundo de la fotografía de naturaleza? Consejo que, que lo disfrutéis, sobre todo. El primer consejo: os tiene que gustar. Tenéis que, es un mundo en el que creo que es, por un lado, es importantísima la técnica porque eso te va a dar buenos resultados directamente en la fotografía. Y, pero tienes que ponerle pasión, tienes que ponerle corazón a lo que haces, ¿no? Y quizás eso es lo más difícil, ¿no? También hace falta unas altas dosis de paciencia muchas veces, no desanimarse porque es un mundo que es complicado, necesita adentrarse, necesita un aprendizaje, es largo, nunca se acaba ese aprendizaje, no hay... bueno, en todas las disciplinas artísticas el aprendizaje es infinito, nunca se acaba de aprender, nunca se acaba de aprender a escribir, ni a pintar, ni a hacer películas, ni a hacer fotografías, no tiene final, ¿no? Entonces, lo que hay que ser es, de alguna forma, constante y dedicarle tiempo y hacer muchas fotos. Eso es fundamental. Y yo, en general, a la gente que empieza les recomiendo que empiece también viendo pintura, que en la pintura ya está toda la fotografía contenida, ¿no? En la composición, en la forma de entender lo que tanto la fotografía como la pintura consiste en meter el mundo dentro de un rectángulo, ¿no? Entonces, ese rectángulo es un ejercicio de abstracción y tienes que comunicar a través de un pequeño espacio de dos dimensiones, que tiene un ancho y un largo, pero no tiene profundidad. Entonces, eso es la fotografía, eso es la pintura, y a través de ese pequeño espacio, ese pequeño rectángulo, tienes que comunicar, y eso es lo fundamental, ¿no? Cuando tus imágenes crean sensaciones, evocan cosas en las personas que lo están viendo, ¿no? Y eso es trabajo, constancia y pasión. Y ese es mi consejo, que no dejéis descuidada ninguna de esas partes, ¿no? Voy a seguir otra preguntilla. ¿Y qué pasa con el suelo del árbol en las ciudades? Bueno, realmente en las ciudades también hay una parte que no he comentado, ¿no? Y es que los árboles de las ciudades generalmente son supervivientes a un ambiente en el que hay una carga de contaminación fuertísima, ¿no? Lo que pasa debajo de las aceras, en las calles de una ciudad, o debajo en el subsuelo de la ciudad, pues supongo que es un mundo
extremadamente complejo, ¿no? Porque se mezclan, ya te digo, todos los desechos de la ciudad, de los tubos de escape, acaban en el agua, y el suelo, por otro lado, es el gran sumidero del planeta, ¿no? Porque todo lo que acaba, hasta incluso lo que acaba en el mar, de una forma u otra, acaba llegando al fondo del mar y termina en el suelo del planeta, ¿no? Entonces, es deberíamos también tener mucho cuidado con el suelo de las ciudades, ¿no? Porque normalmente son suelos que tienen muy poca renovación porque están cubiertos por una capa de asfalto o de piedra o de cemento, y, y ahí debajo las funciones del suelo, pues la parte orgánica prácticamente desaparece, solo queda la parte mineral del suelo. Y supongo que esa parte, pues bueno, sigue cumpliendo las mismas funciones. Pero en el momento que está recibiendo agua con múltiples contaminantes, pues lo que está haciendo es la función de filtro y de vertedero y de recoger la contaminación, y del suelo nadie descontamina el suelo, no se sabe cómo hacerlo siquiera, ¿no? Entonces, el suelo de las ciudades es una especie de gran filtro de porquería, ¿no? En este sentido, ¿no? Hablando de las ciudades y viendo tus fotografías, ¿crees que esta maravilla, ¿no? que existe en la naturaleza, podríamos llegar a verla en las ciudades? Bueno, hay ciudades que tienen tradiciones maravillosas de vegetación, de árboles, de bosques. Yo recuerdo que mi primer viaje a Londres, pues casi dediqué la mayor parte del tiempo a ver los parques y los jardines de Londres, ¿no? Me parecían fantásticos, me parecían maravillosos, ¿no? Estaba acostumbrado y eso que yo he vivido durante muchísimos años de mi vida en Madrid, y Madrid es una ciudad con muchísimos árboles, ¿no? Es una de las ciudades con más árboles de Europa, pero, pero realmente no eres consciente del bosque. Necesitas el parque, la gran superficie con mucha cantidad de árboles, ¿no? Los árboles alineados a lo largo de una calle están muy bien, nos hacen la ciudad más amable, nos crean sombra, nos crean una sensación de humedad, porque recordar que las hojas también hacen otra cosa maravillosa, y es que funcionan como una especie de aspersor de microgotas de agua que en verano, cuando hace tanto calor, esa especie de exudación de agua de las hojas de cada hoja de un árbol hace que bajo el árbol, no solo por estar en sombra, sino por esa micro lluvia que es constante del árbol, la temperatura baja muchísimo, ¿no? Entonces también regula la temperatura en las ciudades, ¿no? Vamos, los beneficios del árbol en una ciudad son tantos o más incluso que en el propio bosque, ¿no? Precisamente por la falta del bosque, ¿no? Es donde se multiplica realmente el sentido de un árbol, ¿no? Bueno, hay otra pregunta. Volvemos un poco al tema de antes, de la fotografía. Preguntan, Ángel, si ha sido complicada la transición de la fotografía analógica a la digital. Bueno, todas las transiciones tienen su momento. Al principio de negación, de decir, no, esto no va a ir adelante, entonces yo me quedo con mis fotos analógicas, mis carretes de fotos y de diapositivas. Duró un tiempo hasta que yo creo que es un proceso porque el que hemos pasado, pues, la gran mayoría de fotógrafos, ¿no? De aceptación de que hay otra forma vigente. Lo que antes era una práctica que costaba compartir en las imágenes, tenías que buscar un medio de publicar esas fotos, de hacerlas llegar al público a través de editoriales, de revistas, de tal. Ahora la foto digital tiene, bueno, pues esto en lo que estamos participando ahora, las redes,
los eventos, se puede compartir imágenes con millones de personas al instante, se puede crear una labor de comunicación muy importante. Entonces, bueno, ha habido que reciclarse, ¿no? A mí me costó un tiempo, acudí a una serie de talleres y tuve mis maestros que me ayudaron en esa transición, porque al principio empecé, pues como había empezado con la foto analógica, de forma autodidacta a hacer fotos, ¿no? Y en la fotografía digital me di cuenta que haciéndolo de forma autodidacta lo único que hacía era cometer errores uno detrás de otro, ¿no? Entonces, bueno, le dediqué un tiempo a estudiarlo y acudir a diferentes talleres hasta que aprendí realmente a manejar el formato digital. Y ahora mismo estoy encantado porque vuelves a tener un poco la opción del control total del proceso, desde la toma de la fotografía al procesado después e incluso a la forma en la que comunicas tus fotos y las muestras, ¿no? Entonces, bueno, fue un cambio difícil. Mucho más complicado ha sido el cambio de la imagen en vídeo, porque desde que yo empecé a hacer imágenes de cine, que era en 16 milímetros en cámaras de celuloide para televisión española, pues yo creo que voy por el quinto o sexto cambio de tecnología en el vídeo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que ha sido reciclarte a cada 3 o 4 años, 5, aparece una tecnología nueva y diferente y tienes que volver a reciclarte de alguna forma, ¿no? Pues seguimos. Javier dice, comparto una noticia reciente que está en consonancia con lo que acabamos de escuchar. El cerebro y la red cósmica se parecen sorprendentemente. Un astrofísico y un neurocirujano italianos han encontrado similitudes sorprendentes al comparar la red de células neuronales del cerebro humano con la red cósmica de las galaxias. El estudio sugiere que diversos procesos físicos pueden construir estructuras caracterizadas por niveles similares de complejidad y autoorganización. ¿Qué te despierta esta...? Bueno, que a mí me encanta. De hecho, si veis mi página web hay una sección dedicada a las estructuras fractales, ¿no? Está claro que somos parte todo, aparte de una gran casualidad biológica, el que los seres vivos hayan evolucionado hasta donde estamos, lo que está claro es que todos somos parte de un orden, de alguna forma, del universo. Y está claro, ¿no? Si nuestro cerebro se parece al sistema circulatorio de un árbol y nuestras neuronas son iguales que las estructuras del universo, bueno, pues quiere decir que somos parte todos de una misma entidad con una misma estructura, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que nos debería hacer entender es que a veces nos metemos en problemas y nos enfrascamos en verdaderas estupideces y damos importancia a cosas que realmente no tienen mayor relevancia y que mucho mejor haríamos en ser conscientes de que somos parte de un todo y convivir con ese todo de forma mucho más armoniosa de lo que lo hacemos actualmente. ¿Crees que de esta forma, sabiendo esto, o por lo menos mostrándolo y luego que cada uno pueda llegar a pensarlo, sentir lo que sea, pero a través de estas reflexiones podemos empezar a cuidar o a atender o a restaurar nuestra naturaleza o a convivir con ella de otra forma, ¿no? Claro, yo creo que ese es el verdadero kit de la cuestión, ¿no? Que deberíamos llegar a un pacto de no agresión con la naturaleza y a una forma de convivencia justa y equitativa y respetuosa con la naturaleza.
Lo cual no quiere decir que tengamos que volver a la edad de piedra ni nada por el estilo, ¿no? Lo que está hecho, hecho está. Y los grandes avances que ha hecho la humanidad ahí están y bienvenidos sean, ¿no? Y yo creo que es el momento de abandonar esta locura en la que estamos metidos, ¿no? Como si esto no fuera infinito y no tuviera nunca fin, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta es que esta civilización en la que estamos actualmente, la civilización del uso de los combustibles fósiles, pues lo que está llevando es al agotamiento total no solo de los recursos, sino de la vitalidad del planeta, ¿no? Cuando uno ve los cálculos de la huella de carbono de cada uno de nuestros países, ¿no? Y nos damos cuenta de que estamos utilizando el doble de recursos de los que lógicamente podríamos disponer como humanos. Y las fronteras son un absoluto obstáculo que no tiene nada que ver con la vida del planeta, ¿no? Y los intereses particulares y no sé, todo. Cuando haces un análisis del conjunto de todo lo vivo, realmente resulta muy mezquino cómo nos comportamos, ¿no? Y claro, este es el kit de la cuestión. O sea, es que si queremos sobrevivir como especie, no nos podemos quedar solos, no podemos ser los únicos, ¿no? Es que si están desapareciendo especies a diario, prácticamente se está calentando el planeta, está desapareciendo las masas de hielo y tal, es que vamos abocados hacia un futuro que es muy, 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 muy incierto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el momento de parar los motores, de reconciliarse, de ver la vida de otra forma, ¿no? Creo que también en estos momentos la pandemia del COVID es un buen momento para hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Porque ¿hacia dónde vamos, no? Si vemos que toda nuestra economía, todo nuestro sistema vital, con un simple virus, hace que se tambalee todo el sistema, entonces, ¿en dónde estamos, no? ¿Hacia dónde vamos, no? Y no parece la solución el negarlo ni el seguir como estamos, porque el problema ya le vendrá a otro por encima, ¿no? Ya, eso se podía pensar hace unos años, ¿no? Bueno, tal, a mí no me va a tocar el cambio climático, ya nos está tocando a todos, ¿no? Ya no hay tiempo que perder, ¿no? Y yo creo que ese es el gran motivo, aparte de los motivos estéticos, para pensar que cada árbol que salvamos, cada árbol que plantamos, cada árbol que alcanza su lugar y crece, digamos, un punto más en la conservación del planeta y en la conservación de la vida, ¿no? Gracias, Ángel. Pues una última reflexión. Juan López comenta, buena reflexión en cuanto a buena reflexión en cuanto a la relación de distintos elementos, que remite a la idea de que todo en el universo es como el universo y que hasta lo más pequeño remite a lo más grande. ¿Qué papel crees que juega la divulgación de archivos fotográficos de la naturaleza para la gestión, concienciación y conservación del patrimonio natural? Hombre, pues es una herramienta más, creo, ¿no? Para muchas personas y en muchos casos, una imagen puede sugerir, puede sensibilizar, ¿no? Y en la medida que creo que lo importante es que la gente sea consciente, sea sensible, ¿no? La vida en las ciudades, la vida ajetreada, nuestros problemas cotidianos y tal, hacen que tratemos conscientemente porque no nos queda más remedio de olvidar otro cierto tipo de cosas, ¿no? Y una imagen puede sencillamente llamarte la atención
O simplemente también, que para mí es un tema importante, pues una imagen cumple la función por ser simplemente bonita, ¿no? Por ser bella, porque te sugiere y te crea te comunica un buen sentimiento, ¿no? Entonces, la imagen es importante a la hora de divulgar, es importante a la hora de denunciar, es importante a la hora de hacer sentir y de comunicar, ¿no? Entonces, no es más que un ejercicio de comunicación, ¿no? Entonces, pues eso es lo que para mí tiene sentido en la imagen, ¿no? Como toda obra artística, lo que hace es comunicar la sensibilidad de la persona que hace esas imágenes, ¿no? Que crea esas imágenes. En este sentido, Ángel, tengo una duda, ¿no? O sea, ¿realmente la imagen la buscas, la toma la buscas o ella te busca a ti? ¿Cómo es? ¿O ambas? Es un encuentro, normalmente es un encuentro. Y es un encuentro que no ocurre siempre y necesita un cierto entrenamiento y hay momentos en los que, yo qué sé, o sea, yo salgo a la puerta de casa y de repente veo una luz, una nube o un no sé qué y vuelvo a entrar, agarro la cámara y me voy a pasear y vuelvo con un manojo de fotos, pues no sé, no me gusta llamarle un momento de inspiración porque es que me parece muy cursi eso, ¿no? Pero sí, un momento en el que entras en comunicación con lo que ves, ¿no? Y eso es un entrenamiento de tu mirada y de tu forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay un fotógrafo que ahora mismo no recuerdo muy bien si era Cartier-Bresson o quién, que decía que para él las fotos tenían más que ver no con lo que ve, sino con la manera en que lo ve, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay dentro de la fotografía, es cómo lo ves tú, ¿no? Y tu forma de verlo luego se traduce, pues eso, en un determinado tipo de imágenes con una sensibilidad particular, ¿no? Que es la de cada autor, ¿no? Porque eso es fundamental, cada fotógrafo tiene una forma de ver las cosas, ¿no? O cada pintor o cada escritor, ¿no? O cada escultor. Pues bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a la belleza de la naturaleza a través de esa sensibilidad magnífica que tienes. Isabel comenta magnífica jornada y muy buen trabajo. Ya esperamos la próxima. Muy bien por Ángel Araujo. Y Geles comenta poético e interesantísimo. Muchas gracias y enhorabuena, Sonárbore. Ha sido una jornada preciosa. Muchísimas gracias. Muy bien, pues, sobre todo gracias a vosotros. Me encanta que me hayáis invitado a esta charla y nada, hasta la próxima. Bueno, pedir disculpas por los problemas técnicos. Esta plataforma es de código libre y tiene sus limitaciones, aunque nos parecía interesante, pues eso, que fuera de código libre, pero entendemos que puedan surgir estos temas. Pero creo que hemos podido disfrutar, ¿no? Todas y todos. Y eso, muchísimas gracias desde Sonar. Bueno, muchas felicidades y enhorabuena, brillante, muchas gracias, muchísimas gracias. Esos son los mensajes que siguen apareciendo en el chat. Un lujo, muchísimas gracias. Un verdadero lujo, muchísimas gracias. Felicitaciones. Esperamos que hayas disfrutado, Ángel, y eso ha sido un honor para Sonárbore, tu participación. Muy bien, pues nada, yo ya me despido y nada, gracias a todos por participar y por aguantar estas opiniones durante tanto. Ha sido un placer. Ha sido un placer, un placer. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.